necesiten tus palabras, necesiten. Queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Es una alegría encontrarnos a través de la maravilla de la televisión y del internet y las redes sociales para poder compartir la alegría de nuestra fe. Esta es nuestra fe. Es la fe que hemos recibido de los apóstoles, es la fe de la iglesia, es la fe de la fe cristiana, que hemos recibido una revelación que Dios ha hecho a través de los siglos y de la historia. Estamos haciendo un camino de profundización, de comprensión de nuestra fe. No se vale que muchas veces somos creyentes, pero no conocemos nuestra fe. Esa ignorancia, esa falta de formación nos hace mucho daño, ¿verdad? Porque a Jesús hay que conocerlo, pero hay que también conocerlo totalmente, entrar en una relación con Él, saber las cosas de Él. Cuando uno se enamora de alguien, ¿verdad? Los chicos ahí, en novios y los esposos, pues quieren conocer a la persona. Eso es importante en el discipulado. Queremos que usted sea discípulo de Jesús. Y a través de esta nuestra fe, que es un material de la Comisión Nacional de Catequesis aquí en Costa Rica, queremos que usted vaya poco a poco aprendiendo, desarrollando los contenidos más importantes de nuestra experiencia de fe. Hemos descubierto que Dios ha creado todas las cosas, es Padre y Señor de todo lo que existe. Y que sin embargo, si algunos piensan, ¿verdad?, que las cosas se han ido dando de manera propia, sin intervención divina, nosotros tenemos claro de que la vida solo surge de Dios y que la vida es obra de Dios y que nos ha creado Dios porque nos ama. La iglesia se limita, o más bien nos ilumina con la palabra de Dios, a decir que el autor de todo es Dios, ¿verdad? La manera, las formas, eso es lo que nos toca a nosotros descubrir de la creación y el origen de todo lo que existe en el mundo. Todo tiene la huella de Dios. Él es Padre y Señor de todo lo que existe. Él es nuestro Creador, es tu Dios, es mi Salvador. Y cómo nos ha creado varón y mujer, y nos ha creado para complementarnos, para amarnos, para ser felices, para respetarnos, porque tenemos una dignidad. Hemos venido viendo todo esto en los programas anteriores. Pero recordemos que hablamos del drama del pecado. Es un drama terrible el pecado. Es lo que nos hace daño. El misterio del mal nos envuelve, nos destruye. Precisamente por eso es que Dios hace alianza con su pueblo. Y vamos a trabajar todo el desarrollo en la historia de la Biblia, en la historia de la revelación, de la salvación que Dios ha hecho con su pueblo, el tema de la alianza de Dios. Dios ha hecho alianza con su pueblo, Israel. Dios ha hecho alianza con la iglesia, con nosotros ha hecho alianza. Es un trato que el Señor ha hecho con nosotros, una alianza que usted y yo hemos sellado con el Señor. Por eso quiero invitarle a que escuchemos la palabra, esta palabra hermosa del profeta Ezequiel, que nos recuerda la alianza que Dios ha fundado con nosotros, su pueblo. Queridos hermanos, escuchamos el capítulo 36 del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: no lo hago por ustedes, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por ustedes en las naciones a donde fueron. Mostraré la santidad de mi nombre ilustre, profanado ante los paganos, que ustedes profanaron en medio de ellos, y sabrán los paganos que yo soy el Señor, oráculo del Señor. Cuando les muestre mi santidad en ustedes, los recogeré entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos poniéndolos en obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en el texto de esta nuestra fe, como les he invitado ya desde los programas anteriores, se puede adquirirlo en su parroquia, con los catequistas de su parroquia, en la oficina de su parroquia, en la proveeduría diocesana. Ahí pueden encontrar este texto, esta es nuestra fe. Aquí viene una síntesis, un compendio de lo que es nuestra fe católica, nuestra fe cristiana, con los elementos más sencillos y más importantes de lo que consiste creer en Jesucristo hoy en nuestra vida actual. Por eso le invito a que lo adquiera, lo lea, lo estudie. Es lo que estamos haciendo aquí en este programa de Levántate y Camina, porque con él vamos a aprender todas las maravillas de nuestra fe cristiana. Dios nos ofrece su alianza. Vean qué interesante. Después de haber descubierto que el pecado nos ha roto,
ha destruido en nosotros la acción de Dios, que el pecado es un rechazo a la voluntad de Dios, que de alguna manera con el pecado, hermanos, hemos contradecido, destruido el proyecto que Dios tenía. Ahora vamos a trabajar y vamos a descubrir que Dios no se queda tranquilo, ¿verdad?, ante el mal de su hijo. Es como usted, cuando su hijo está pasando una dificultad, un pecado, una maldad, una situación triste, una enfermedad, un problema. Usted que es papá, usted que es mamá, no se va a quedar tranquilo con los brazos cerrados, que mi hijo... No, usted actúa, usted ofrece, no puede solucionar el problema. Pero usted, papá, mamá, usted ayuda, usted lanza la mano, usted ayuda, busca una solución. Bueno, Dios, ante el terrible drama del pecado, que es buscarnos a nosotros mismos y querer ser felices sin Él, Dios nos hace una propuesta: la alianza, la alianza. Qué hermoso es hacer la paz. Qué hermoso es, queridos hermanos, hacer alianza con los demás, ponernos de acuerdo. Pero muchas veces no somos capaces de dialogar. La gente que más habla de diálogo y de tolerancia en esta sociedad actual son los menos tolerantes. No aceptan otra opinión, no aceptan otra manera de ver el mundo. Imponen lo que está pasando hoy en el mundo, con la ideología de género y otras maneras de ver, que asumida en la política, nos imponen visiones que ellos tienen y hablan de tolerancia, hablan de diálogo. No son capaces de hacer alianza, porque la alianza implica que yo ponga de mi parte y tú también pongas de tu parte. Pero qué alegría experimentamos cuando hacemos alianza, cuando hacemos un trato que nos deja beneficios a todos. Pues ahora quiero invitarle, querido hermano y hermana, a que usted experimente también que Dios ha hecho un trato con usted. Ha firmado una alianza con usted, un contrato ha hecho Dios. Lo hemos escuchado hoy en el texto del capítulo 36 de Ezequiel. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Oiga, hermanos, a uno le cambia la vida cuando uno escucha esta palabra. ¿Por qué? Porque ahora se da cuenta que Dios ha sellado conmigo, con la iglesia, con el rebaño de Dios, contigo, hermano, con tu familia, una alianza. Y lo más bello, lo más prometedor, es que Dios es fiel a su palabra. Por eso, ahora le invito a mirar este video que nos recuerda toda la obra de Dios, que a pesar del pecado que hemos cometido, nos ofrece salvación. ¿A qué se refiere la caída del hombre y el pecado original? Todos conocen la historia al inicio de la Biblia sobre el árbol y las manzanas. ¿Y qué con eso? No es acerca de manzanas, tampoco de ninguna otra fruta. Es sobre esto. El hombre es un ser dotado de razón y voluntad. Él fue creado para participar en la vida divina. Él puede conocer a su Creador y responder al amor de Dios. Pero él no lo hace. El hombre declara así que es grandioso, tan grandioso que podría dejar de importarle Dios y sus mandamientos. El hombre no ordena su vida hacia Dios, sino que se declara a él mismo el centro del universo. Suena valiente, pero en realidad no es bueno. Él no es la fuente de todas las cosas. Él no es el centro del universo. Las cosas no están alineadas como él cree que encajan. Un ejemplo puede demostrar esto. Si pongo una planta de tomate en un closet por 3 meses, puedo, y luego declaro, va a crecer enorme. No cosecharé ni un tomate, ya que la naturaleza de la planta del tomate requiere, entre otras cosas, luz, agua y calor. Lo que yo quiero no importa en realidad. Así que cuando el hombre se coloca a sí mismo en el centro de todas las cosas, entonces no va a funcionar, ni para él, ni para nadie más. Al desear ser como Dios y colocarse en la cima en el lugar de Dios, el hombre rompe el orden entre él y Dios, y el orden entre él y la creación. Y esto es lo que sucedió al inicio de la humanidad. Se llama pecado original, la caída del hombre. Esta caída tiene consecuencias amargas para la humanidad. Primero, el hombre pierde su amistad con Dios, pierde lo que llamamos la gracia santificante. Segundo, el hombre es atacado por una serie de males físicos.
En lugar de ir pacíficamente hacia la vida eterna, encuentra la muerte que separa el alma y el cuerpo. El hombre es afectado por el dolor y ahora tiene que pelear con las pasiones internas. Estas consecuencias son dolorosas, pero no son simples represalias o venganza de Dios. De hecho, son los primeros pasos de Dios hacia el hombre caído. En la experiencia de su propia debilidad, el hombre caído puede empezar a entender que está en el camino equivocado, que él no es el centro del universo, que las cosas no giran alrededor de él. Y eso es algo bueno. El hombre puede empezar a aceptar que, como ser creado, él se debe a su creador, que el aislamiento es en sí mismo doloroso y destructivo. El hombre tiene que reconocer esto y regresar a Dios. Las consecuencias del hombre caído se pueden incluso sentir hoy día. Cuando entramos a este mundo nos hace falta la gracia santificante. Experimentamos el desorden del alma y las emociones. Y el hecho que nuestra muerte se aproxima algún día pesa bastante en nosotros. Este estado en el cual nacemos se llama estado de pecado original. El pecado original no tiene nada que ver con la culpa personal, pero describe una condición del hombre caído que nosotros heredamos. Eso es lo que la caída y el pecado original significan. La caída sucedió al inicio de la creación. El estado de pecado original es la consecuencia. En el libro del Génesis, queridos hermanos y hermanas, se nos relata toda la creación de Dios y la caída del pecado en el capítulo 3 en adelante. Sin embargo, habría que observar algo muy interesante. Aún después del pecado, vean la manera en que Dios actúa. Dios no maldice al hombre. Dios no rechaza a Adán y Eva. Dios, luego de su pecado, Dios, al contrario, Dios no es un castigador. Usted lo nota claramente. ¿Castiga a quién? A la serpiente. Maldice a la serpiente, al diablo. Pero curiosamente la maldición, de manera formal, no cae sobre los seres humanos, sino más bien sobre el demonio. Qué interesante. Y más bien llama al ser humano en un lenguaje simbólico a vencer el mal y restaurar su caída. ¿Verdad? El que nosotros pensaríamos que es un regaño en el capítulo 3 del libro del Génesis, no es un regaño, más bien es, queridos hermanos, un llamado a solucionar la metida de patas, diríamos los ticos, ¿verdad? A restaurar la caída del pecado que hemos cometido. Y entonces, por ejemplo, cuando le dice a Dios a la mujer, y tú vas a pisar, ¿verdad? La cabeza de la serpiente, ¿verdad? Aplasta su cabeza. Es un signo ya de victoria. Los especialistas le hablan el protoevangelio, ¿no? Lo que dice ya lo que va a venir. Es el inicio de lo que va a pasar. Que el ser humano, por ejemplo, en la Virgen María, ya después en el Evangelio de Lucas, nos va a hablar de esta profecía, de esta manera. La Virgen María, diciéndole sí al Señor, haciendo la obra de Dios, va a pisar, destruir con la gracia de Dios, aplastar la cabeza del enemigo. Es decir, el ser humano, atención, con la ayuda de Dios, siempre podrá vencer todas las formas del mal. El ser humano, a pesar de que está inclinado al mal, hermanos, a pesar de que usted y yo en nuestro corazón, no seamos hipócritas, en nuestro corazón surge el mal, ¿verdad? Aquí en el corazón surge, todo Jesús lo decía, adentro de nosotros, no es afuera, es adentro de nosotros surge eso, porque estamos heridos por el pecado. El ser humano puede emprender una lucha sincera contra el pecado, contra la maldad, contra el odio, contra la intolerancia, contra las dificultades de este mundo. Por eso, la palabra nos invita, ya desde el libro del Génesis, después de la caída del ser humano, capítulo 3, nos invita a reivindicarnos, a restablecer la alianza que se había perdido con Dios. Es una noticia de salvación. Vean, nosotros todos, San Pablo dice, hemos pecado, pero estamos llamados, hermanos, a aceptar y asumir en nuestra vida la salvación con la que Dios nos salva del mal y del pecado. Por eso Dios nos llama a la conversión del corazón. No nos abandona en el pecado. ¿Verdad? Dios es un papá
que no está satisfecho de que estemos en el pecado, que estemos mal. Hay gente que piensa que Dios está feliz de su tristeza, de su problema, de su enfermedad. Eso no es cierto. Es una visión desviada de Dios. Ese no es el Dios de la palabra, no es el Dios revelado por Jesucristo. Dios sufre con nuestro sufrimiento. No nos abandona en el pecado, sino que procura una alianza con nosotros. La alianza, precisamente, hermanos, es el llamado de Dios a vivir con Él. Eso es la alianza. Es la invitación al Señor a solucionar el pecado, a responder a nuestro mal, a sanar nuestro corazón. Qué hermoso el texto de Ezequiel 36, ¿no? Voy a arrancarte el pecado, voy a purificarte, te voy a quitar ese corazón de piedra que tienes y te pondré un corazón de carne y en él va a estar inscrito mis preceptos y te voy a dar fuerza para que tú puedas cumplir mis mandatos. Esta ley que el Señor nos da es una ley de alianza, hermanos. Hemos sellado con Dios una alianza hermosa. ¿Cuál fue la alianza del pueblo de Israel? Es una invitación, queridos hermanos, también a nosotros, como lo hizo el pueblo de Israel, concretamente en este texto bíblico, a la conversión. La alianza es el signo de una conversión que usted y yo hemos sellado con Dios. Señor, no nos vamos a dejar llevar por el pecado. No nos vamos a dejar contaminar por la corrupción. Vamos a luchar, hermanos, este es el compromiso del bautismo. Vamos a luchar día a día por rechazar a Satanás, su seducción y sus obras. ¿Cuál fue la alianza de Dios con su pueblo? Es un pacto de amistad. Mira qué hermoso. O sea, hay que aprender a ver a Dios como amigo y como el mejor amigo. Hay que aprender a vivir con la presencia del Señor de una manera positiva. ¿Qué reconocen los israelitas? Vamos a reconocer delante de todos los pueblos que Yahvé, Dios Padre, es nuestro Dios. Y vamos a cumplir el plan que Dios tiene para nosotros. Esto, hermanos, en medio del pecado, de la miseria, Dios conoce que somos frágiles. Dios conoce que los seres humanos decimos sí, y después al ratito se nos ocurre decir no, y después se nos ocurre otra vez decir sí. Dios conoce nuestro corazón. Pero lo más importante, y tal vez, queridos hermanos, ya dicho en el profeta Jeremías, lo más importante es que estamos seguros de la fidelidad de Dios. ¿Verdad? El ser humano hace una alianza con Dios. Usted y yo hemos sellado una alianza con Dios en el bautismo, sabiendo que somos frágiles, sabiendo que somos débiles, sabiendo, queridos hermanos, que nosotros muchas veces fallamos y que a veces nos cuesta sostener lo que hemos prometido, la alianza que hemos hecho. Pero qué interesante, Dios es siempre fiel. Dios no se contradice, Dios no miente, es fiel a su promesa. Si recorremos toda la Sagrada Escritura, nos daremos cuenta que desde Abraham, Isaac, Jacob, la alianza del Sinaí, Dios ha sellado con su pueblo una alianza. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Mire este hermoso video que ahora nos va a mostrar las escenas donde se dieron estas alianzas allá en el monte Sinaí. Pongan la atención y descubra lo hermoso de la manera en que Dios actúa. La Biblia es la palabra escrita que Dios, al revelarse en la historia humana, ha hecho resonar en el tiempo, en las palabras de los profetas, de los sabios, de Jesús y los apóstoles. La historia del pueblo de Dios comienza con la llamada dirigida a Abraham a dejar la propia patria y una promesa: haré de ti un pueblo. Los acontecimientos del pueblo de Abraham se llevaron a cabo por siglos y tuvieron como ambiente muchos lugares de Oriente y también el desierto. En el monte Sinaí, Dios se reveló a Moisés. Il Sinaï si trova nel deserto. El Sinaí se encuentra en el desierto y Dios habla en el desierto.
Dios dio su palabra, se reveló en un ambiente que no pertenece a nadie. Quiso hablar en un ambiente misterioso. Encomendó las 10 palabras a Moisés. ¿Qué significa decir que Dios habla? Hablarle a alguien es hacer que el otro exista. Es entrar en comunión con Él, en alianza. Es esto que Dios busca, entrar en comunión con el hombre, crear. La palabra nos hace existir. La parola ti fa esistere. El Sinaí fue el escenario en que se hizo la alianza entre Dios y su pueblo. El Sinaí permanece de este modo unido al don del Decálogo, las 10 palabras escritas en piedra y el corazón de cada hombre, el monte de la fe, lugar de encuentro y del pacto, el monte del amor. Queridos hermanos y hermanas, qué hermoso ver estos ambientes, estos lugares donde Dios ha sellado su alianza con su pueblo. Y qué hermoso descubrir que durante toda la Biblia, que es historia de salvación, Dios ha venido manifestándose poco a poco. Y llegamos al punto culmen. En Jesús de Nazaret, Dios Padre ha venido a establecer la alianza con nosotros. Esta alianza era la que hemos visto, la que hemos escuchado anteriormente, del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel. Era la alianza de su pueblo Israel. Dios hizo alianza con Israel para hacer alianza con todo el pueblo. En Jesús, la alianza ha tocado a cada hombre y a cada mujer de todos los tiempos, de toda la historia y de toda la humanidad. Jesús nos ha alcanzado a nosotros la salvación para todos los hombres y mujeres de la tierra. Vean qué interesante, hermanos. El Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, Jesucristo, ahora es el signo de la alianza. En Él se ha hecho la alianza más maravillosa. En Él se ha unido la naturaleza humana con la naturaleza divina. La alianza más perfecta. Ya no es solo la alianza del Sinaí, que hemos visto anteriormente en las imágenes. Ahora la alianza no hecha en un lugar, sino en una persona, en Jesús de Nazaret. Porque Él es en todo como nosotros, menos en el pecado, y en todo igual al Padre, en su gloria, en su majestad. Por eso, la persona de Jesús, que se ha hecho hombre, damos el misterio de la encarnación, ¿verdad? Con el sí de María, el Espíritu Santo ha fecundado y ha hecho presente el Mesías en medio de nosotros. Entonces, se ha hecho una alianza eterna. Hablamos de la nueva alianza. La antigua alianza, todo el Antiguo Testamento, y la nueva alianza, que no es un cambio, es más bien un potenciamiento, un lanzamiento a la humanidad, a toda la humanidad, no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, de la propuesta de la alianza, de la promesa de Dios. Hemos escuchado, queridos hermanos, cómo Dios vuelve a hacer alianza con su pueblo. En el capítulo 15 de Lucas, del Evangelio de San Lucas, nos impresiona, es el signo de la alianza. El Hijo, que es usted y yo, nos alejamos de Dios, le ponemos la espalda, queremos hacer nuestro propio proyecto, ¿recuerdan? Déjame libre, yo quiero ser feliz, dame todo lo que tiene. Y le dio todo lo que tiene el Padre. Y se fue y desgastó todo, pero cuando regresa, volveré a mi Padre y le diré, no soy digno de ser tu hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y el Padre restablece la alianza. Dios renueva la alianza con su pueblo, aun cuando el pueblo es infiel, aun cuando usted y yo le hemos fallado al Señor. Porque el Señor conoce nuestro corazón, sabe que somos débiles, nos ofrece salvación, nos ofrece restauración. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos, dice el Papa Francisco. Dispuesto siempre a darnos vida. Sin embargo, la obra de la reconciliación no será nunca completa en nosotros si no entramos en amistad con Dios. Y esa amistad con Dios nos hace ser hermanos de todos. Por eso la llamada a la conversión. Para que esta alianza de Dios tenga efecto en nosotros, hay que acoger en el corazón a Jesús de Nazaret, hermanos. Y hay que vivir conforme día a día a su palabra. Muchas veces vivimos una fe inmadura.
una fe que no es capaz de darle sentido a nuestra vida, una fe que no nos ayuda, no nos transforma. La fe tiene que ser una fe firme, tiene que manifestar, queridos hermanos, la capacidad de nosotros de vivir en paz con Dios y con los hermanos. La madurez cristiana precisamente consiste en que amemos con todas las fuerzas a nuestro Señor y al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a unirnos con este canto hermoso en el que adoramos a Cristo el Señor, que es el signo pleno de la alianza que Dios ha sellado con nosotros, su pueblo, su rebaño, su iglesia. Te adoramos, Jesús. 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 Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real, tu presencia es real. Jesús, te adoramos, pan bajado del cielo, te alabamos. Jesús, tu cuerpo, sangre, alma y divinidad sobre el altar. Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real, tu presencia es real, tu presencia es real. Queridos hermanos, qué alegría encontrarnos y qué alegría es descubrir que Dios ha hecho alianza con nosotros.
quiere decir que Dios está de nuestra parte, que no estás solo, que Dios te ha prometido estar siempre contigo. Recuerden a Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Hay que tener esa confianza en el Señor, pero también hay que, nosotros tenemos una responsabilidad limitada, claro. Dios conoce nuestro corazón, sabe nuestra debilidad, nuestra miseria, nuestra fragilidad, pero tenemos una responsabilidad que es día a día luchar por ser mejores, conforme al plan de Dios. Únanse con nosotros en oración, ahí en la página 38, les invito a que oremos con un corazón libre, con un corazón renovado, que ha hecho alianza con nuestro Salvador. Perdona nuestras ofensas por tu inefable misericordia, por la virtud de la pasión de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo, y por los méritos e intercesión de la bienaventurada Virgen Santa María y de todos sus elegidos, como también perdonamos a los que nos ofenden, y lo que plenamente no perdonamos, haz tú, Señor, que cabalmente lo perdonemos, para que por ti amemos de verdad a nuestros enemigos, y por ellos ante ti sinceramente intercedamos, para que a nadie mal por mal le devolvamos, sino más bien nos esforcemos por beneficiar a todos en ti. Es una oración hermosa, San Francisco de Asís. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Queridos hermanos, Dios ha hecho alianza con nosotros, somos su pueblo, somos su rebaño, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Nos vemos a la próxima, Dios le bendiga. Esto es Levántate y Camina. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber